si tú quieres saber de salud, habla con Johan. Adelante, Johan. De todo lo que es seguro. De todo lo que es seguro. Vida, hogar, salud, seguros generales, la finca, los hijos, la esposa, la novia y todo lo que tú quieras. Compañía por acciones. Bueno, buenos tú días. estás picando. Gracias a Dios. Buenos días a todos. Se pagan la factura, bro. Sí. Se paga el anuncio de aquí. A nombre de Vivenza, Corredores de Seguros, estamos aquí hoy a hablar un tema muy importante. Y yo quiero hablar de la RC profesional. Si yo le digo así a la audiencia... ¿Qué es una RC? ¿Suena como una marca de televisor? No, o sea, es pareciera, ¿verdad? Sí. Que sí, pero es un seguro de responsabilidad civil profesional. Entonces yo quiero explicarte, quiero aplatanarlo para la audiencia. Miren lo siguiente. Un ingeniero es contratado para diseñar y supervisar un edificio pequeño de 3 niveles. Un ingeniero. La obra se construye, se entrega y todo parece que está bien. Pero meses después empieza a salir las grietas. Pues el gobierno no tiene esos seguros. Espérate, te voy a explicar. El dueño se preocupa, manda a revisar la construcción que mandó a hacer y el informe da al traste de que hubo un error en los cálculos estructurales. Error técnico. No fue a propósito. Sí, quien hizo eso no fue a propósito. Sí. A lo mejor tenía su mejor intención. El maestro constructor lo engañó. Pero el daño está ahí. El edificio tiene que cerrarse, hay que reforzarlo y cuesta millones de pesos hacer eso. ¿A quién le reclama el dueño? Al que yo contraté. Al ingeniero. Claro. Entonces, ahora el ingeniero tiene 2 problemas. Uno técnico y otro legal. Porque lo están demandando. Y económico. Entonces, ahí entra una póliza. Ahí entra Johan. De responsabilidad civil. Ahí entra tú. Exactamente. Pero tengo otro caso aquí. Tengo un caso de un abogado. Pensando en mi amigo aquí a la derecha. Sí. Habló de mal el abogado y lo Le pongo otro ejemplo. Un abogado ayuda a una empresa familiar a firmar un contrato de alquiler para un local comercial. Todo se firma confiando que el asesor legal lo hizo totalmente correctamente, ¿verdad que sí? Conoce todas las leyes. Pues meses después, el dueño del local cancela el contrato sin penalidad porque había una cláusula mal redactada. Quizás se le fue a la secretaria y era una S, un punto, una coma. No, estaba mal redactada. La empresa pierde dinero y pierde la inversión y pierde el cliente. Te pongo un ejemplo. Espérate un segundo. ¿A quién reclama el que contrataron? Al abogado, entonces al asesor legal, Ángel, el que preparó el contrato. Ángel, entonces, dame mi cuarto. No fue una mala intención de Ángel. No, todo fue error. Pero fue un error profesional. Pero se paga. Entonces, el abogado ahora enfrenta una demanda, tienes gastos legales y una posible indemnización. Entonces, y mala reputación en su entorno. ¿Qué pasa ahí? Entra el seguro de responsabilidad civil profesional. Oíste, Ángel, que le sirve para cubrir los gastos jurídicos o gastos legales, la indemnización y que su patrimonio no se vea comprometido. Esa es mi introducción para el tema que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Tú quieres una pregunta? No, a mí me pasó, y ustedes van a creer, porque ya ustedes no creen como mucho. Tengan fe en mí, que yo no lo voy a hacer quedar mal. Si tú me dices que es un primo tuyo, entonces pero ya vamos a creer. Sí. Yo, redactando un pagaré notarial, se me fue, en vez de escribir pesos, se me fue una S. Y tenía que pagar 1 millón de pesos. En lugar de pesos pusiste... Se fue la S. Y el que me debía me dijo, un amigo mío, me dijo, bueno, a ti sí te voy yo a pagar fácil. No, tengo que comer cosas que me den gases. Y a ti te voy yo a pagar. Digo, yo quiero que tú me estabas. O sea, que en vez de pesos decía pedos. Peos. Digo yo, bueno. Y mira, él dejó de poner una S. Sí. Mira, yo leí un contrato que me llegó, un servicio que le iba a dar a una persona. Y él me decía, porque muchas veces nosotros entendemos. Señores, eso es real. Sí, claro. Hay muchas personas que, por ejemplo, te llaman y te dicen, yo quiero que tú me hagas un contratico. Es que un contratico de tal cosa. No hay contratico. Y ese contratico que decía la persona era para resguardar 32 millones de pesos. Sí, así es. 32 millones de pesos. Y la persona, cuando yo le estoy cobrando mis honorarios, dice, no, yo voy a buscar otra opción. Digo, busque otra opción. Porque él me decía, es para que me haga un papelito. Digo yo, no. Y el poder legal. El riesgo. Cuando yo vi lo que él le estaba resguardando,
no solo iban los 32 millones, sino que había una responsabilidad civil de por medio que no lo estaban protegiendo. Y yo lo dejé por lo que tú acabas de decir. Sí. Hay personas que no entienden respecto a la responsabilidad civil y es producto de los que hablábamos al inicio, de que las personas no entienden y no tenemos cultura de los temas legales y las demandas. Siga con su tema. Bueno, pues entonces hoy estamos hablando de la responsabilidad civil profesional, mejor conocida como RC profesional. Entonces, ¿para quiénes son este tipo de seguro? Bueno, para médicos, personas de salud, porque usted lo pueden demandar por una mala práctica médica. Ya dijimos que los abogados... Yo te voy a hacer una pregunta, porque tú me pusiste a pensar. Sí. Yo soy asesor financiero. ¿Aplica a mí? Claro que sí. Viene una persona... Una mala decisión. 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, 10 millones de dólares. Yo te voy a orientar hacia una inversión, pero viene a ver la inversión no se da. O hubo un mal cálculo. O hubo un mal cálculo. Yo me equivoqué en un cálculo. Exacto. Y con ese cálculo es que el abogado redacta. Sí, así es. Los términos del contrato. Y en eso que yo expliqué, no se acoge a la realidad del mercado de inversión. Hubo una equivocación. Un error humano. ¿Por qué debemos tener esto? Y voy a adelantar un poco a lo que iba a explicar. Es que ya las personas en República Dominicana tienen conciencia de demandas. Hay que blindarse. Y personas que hacen ese tipo de inversión se asesoran judicialmente porque tienen abogados. Así como te contrataron para hacer un análisis financiero, así también pueden tener un abogado. Te vamos a seguir interrumpiendo. Tú has ido a las plazas y ves una silla de masaje, ¿verdad? Sí, perfecto. Esa silla, los dueños de esa empresa, ellos exigen que cada silla tenga un seguro. O sea, el dueño es un gringo y ellos exigen que esa silla tiene seguro porque los norteamericanos no relajan con eso. Ellos no escatiman esfuerzo para pagar seguro. Entonces, lo que tú estás diciendo... Johan, continúa, pudiera ser muy beneficioso para todo el que hace negocio, el que tenga oficina de consultoría, etcétera. Así es, por eso hemos traído este tema, porque las personas comienzan un emprendimiento, un odontólogo, pero no tiene responsabilidad civil. Yo cojo una bacteria porque me estaban haciendo o hago una mala práctica médica, extrayendo una muela, eso le trae un problema de salud a ese paciente, pero tiene que tener eso. Pero también lo tiene que tener el contador y auditores. También un nutricionista debería tenerlo. Si todo el que brinda un servicio que pueda acarrear un problema. Ahora, ¿qué va a diferenciar el monto que tú debes tener? Bueno, la práctica que tú haces. Así que tú mides, haces un porcentaje de que el peor de los escenarios, bueno, yo con 3 millones, 2 millones, 5 millones puedo resolver porque quizá el trabajo que yo hago no impacta tanto. Bueno, en base a eso yo voy a contratar mi RC profesional. Entonces, seguimos, los ingenieros y arquitectos. Si usted nota, mostré 2 ejemplos. Es decir, el ingeniero que el arquitecto diseña. Exactamente. Y si se equivocó el diseño y se construyó mal. Exactamente. Y también pasa con el arquitecto. Si usted nota, en el ejemplo que puse, yo puse 2 ejemplos. Puse el del abogado y puse también el del ingeniero. Entonces, todo el que brinda un servicio que puede generar inconscientemente, porque obviamente para yo comprar este seguro y yo tener la cobertura, no es que yo voy a hacer algo malo para ser retribuido, no. Es inconscientemente que se determine que hubo un error, pues entonces ahí entra en función cuando tú quieras entonces hacer uso de tu póliza de responsabilidad civil. Y también entonces los consultores, que es lo que decía Fellito al principio, los asesores, los asesores sobre todo de TI y también los diseñadores. Yo te estoy pagando para que tú me diseñes un vestido para una gala y tú no cumpliste con el diseño como yo quería y el tiempo que yo quería, fácilmente esa persona te va a demandar. ¿Por qué? Como decía al principio, en República Dominicana ya las personas que hacen uso de ese tipo de servicios tienen conocimiento, son personas asesoradas. Es decir, una persona que vaya a construir una cantidad de edificios, se supone que se reúne, tiene un consejo. Es muy raro que una persona que ya tenga esa cantidad de dinero para hacer inversiones no se asesore. Entonces, si algo pasa mal de allá para acá y no hay un retorno que se esperaba por fruto a sesgo en las construcciones, problemas con piezas odontológicas o un contrato, como decía Ángel, que no estuvo correcto, esa persona va a buscar a otro que lo asesore y fácilmente tú vas a ser demandado. Una pregunta, porque en el caso, por ejemplo, de los ingenieros, es fácil en el sentido de que
estoy haciendo, voy a hacer un edificio X y contrato un seguro de responsabilidad civil. Pero en el caso de los abogados, por ejemplo, ¿se hace un contrato generalizado de mis servicios o de casos específicos? Se puede hacer uno generalizado, por eso al momento de usted hacer ese tipo de póliza, debe buscar, en este caso, un corredor de seguros que le pueda explicar qué usted hace. Mira, mis funciones son estas. Y entonces, juntos, pues determinamos cuál sería el monto a contratar, de acuerdo a uno de los peores escenarios. ¿Por qué? Porque yo he conocido casos de médicos, de abogados que han sido demandados y han tenido que hipotecar su casa o ir al banco a tomar un préstamo e comprometer su patrimonio para poder pagar una fianza o pagar los daños, o mayormente hice un negocio que al final gasté más que lo que recibí, porque cuando me demandaron, la demanda fue más grande por los hechos que ocurrieron, se dimensionó bastante, se fue fuera de la mano y he tenido entonces que buscar dinero adicional y en vez de ganar en ese proyecto, perdí. Entonces, ¿qué se hace? Al momento de usted contratar esta póliza, usted debe ser muy transparente con el corredor que usted le va a asesorar para hacer esta póliza, para que vean todos los escenarios y sea incluido en esta póliza, inclusive si hay que hacer un endoso aclaratorio, tenerlo ahí. Pero lo correcto es que usted tenga esa póliza. ¿A partir de qué monto, Joan? Porque nosotros sabemos, en mi caso, por ejemplo, que trabajo mucho con contratos no formales. A veces la palabra en estos temas de proveer servicios, a veces tú te encuentras a alguien que le llevas una cotización y te dice, dale para allá. Evidentemente, allá hay una relación de amistad y de confianza. A veces hablamos de montos de, qué sé yo, 50, 60, 100 mil pesos. Eso es manejable. Ahora, ¿a partir de qué monto yo debo comenzar a pensar que si me voy a meter en este proyecto, que yo hice un cálculo y me va a dejar un 20, un 30%, un 15%, a partir de qué monto yo debo comenzar a pensar, bueno, déjame tomar precaución, no vaya a ser que se presente una situación, un aumento imprevisto de costo, porque el dólar fluctuó y se fue al cielo. Dame una idea de más o menos qué gente puede estar pensando en ese tipo de póliza que tú estás señalando. Bueno, lo correcto es, sobre todo en este tiempo que mucha gente emprende, es que usted comience a emprender organizado. Porque a veces cuando tú comienzas muy informal, como que tú no ves el desarrollo original de lo que tú estás haciendo. Hay que darle carácter a las cosas. Y por más familiar que sea o de amigo que sea, hay que hacer un presupuesto, porque igual, si lo que tú haces al final no tiene el resultado que quiso la persona o algo salió mal, ellos te van a reclamar. Negocio es negocio. Y entonces quizás lo va a hacer de una forma que no va a tomar en cuenta esa amistad del principio. O puede pensar que tú lo estabas engañando. Y quizás fue de manera inconsciente, porque tú pusiste a alguien a hacer un trabajo, confiaste en esa persona, tú estabas de líder, pero no viste ese detalle, y cuando hicieron el peritaje, sale a relucir que ese pequeño error fue que trajo todo el otro problema. Entonces, volviendo a tu pregunta, el monto que tú vas a contratar debe ser en base a que tú digas, bueno, si a mí por lo que yo hago, fácilmente me pueden demandar por 1, 2 o 3 millones de pesos. Entonces dice, bueno, yo prefiero cubrirme con 3 millones de pesos de cobertura con mi póliza de RC profesional. Entonces, eso va a depender del ejercicio que tú hagas o del trabajo, como le explicaba Ángel, profesional. Y bueno, lo que yo hago varias cosas y por más que a mí me puedan demandar, puede ser por 5, 6 o 10 millones de pesos. Ok, a ver si entendí. Los montos van a variar de acuerdo a la actividad que tú hagas en tu ejercicio. No en el proyecto, no es por proyecto individual, sino por individuo. Bueno, otra cosa, ahí voy. Si tú entonces eres un ingeniero o vas a hacer varios proyectos diferentes, porque tú puedes tener una en sentido general, pero tú dices, mira, yo voy a hacer un proyecto
que son de millones de dólares. Yo quiero que a esta obra específica, que de hecho eso pasa con los ingenieros hacen una póliza por cada proyecto. Hay unos que lo hacen por proyecto y otros que tienen ya una en sentido general por su firma como compañía. Pero hay otros que para salvaguardar ese proyecto dicen, no, tengo un proyecto de alta envergadura, yo quiero que a ese proyecto hacerle una responsabilidad civil en específico. Pero esa póliza protege al proyecto o al ingeniero. Bueno, hay dos cosas. Si tú tienes una firma organizada, la puedes hacer por la firma y te incluye lo que están en ello. Obviamente, si tú dices, mira, si soy yo que de manera particular voy a, en este caso el abogado, ya tú lo haces como manera particular, en base a todos los ejercicios que tú puedas hacer profesional. Y asumo, y disculpa, Fellito, sé que te era tu turno, pero me lo robé. Por eso no me condene. Asumo que no es lo mismo si yo no tengo, por ejemplo, proyectos de alta envergadura o alto perfil todos los años ni todos los meses. Yo no debería pedir para mi compañía, que generalmente trabaja con pequeños proyectos, una póliza pensando en proyectos de ese tipo, cuando eso es un proyecto puntual. Y tiene un costo, ahí lo que tú pudiese tener una de manera generalizada por un valor menor, que tú la puedas renovar de manera anual por todo lo que pueda aparecer en el camino. ¿Entiendes? Ahora, si llegó algo puntual muy específico, entonces tú lo especificas. Entonces, miren, ¿qué tiene la póliza? ¿Qué cubre la póliza RC profesional? Cubre gastos legales y honorarios, defensa judicial, acuerdos extrajudiciales y gastos, dijimos, indemnización a tercero, y también los casos procesales que pueda generar esto, o la defensa legal, todo lo que tenga que ver con la parte jurídica te puede ayudar. Ahora, ¿qué no te cubre este seguro? Los actos de dolo o fraude. Y eso lo mencionamos al principio, que si usted ya se determina que fue algo que usted lo quiso hacer fraudulentamente y en el peritaje se determina eso, pues usted sabe que no va a tener cobertura de su RC profesional. Usted se quiso ahorrar un dinero. Exactamente. Entonces, hechos intencionales, multas penales, actividades no reclamadas y garantía de resultados. Entonces, esas son las partes que no te cubriría. Mira, hay una pregunta, o sea, será un comentario para poder entender, porque en lo que planteó Pedro Pablo, estamos en un país de mucha informalidad. ¿Se pudiera tomar en cuenta la cartera de cliente y el volumen de dinero que generalmente genera esa oficina de servicio? Porque, como decía Ángel, es fácil medir a una constructora, a un ingeniero, a un diseñador, a un arquitecto, porque hay como un elemento físico. Pero supongamos que en mi oficina yo tengo más o menos una cartera de clientes que le presto servicio. Yo sé que mi oficina mueve X volumen de dinero, tengo tal vez un plan de crecimiento, una proyección de ventas para aquellos que usamos POA. En base a ese dato, ¿se puede estimar el valor que pudiera ser el costo de la póliza? Pudiese ser un parámetro para poder iniciar, pero vuelvo a explicar algo que dije al principio. Y esto, dice, bueno, mira, por lo que yo hago, hay doctores que dicen, mira, yo lo que hago es consultas psicológicas y psiquiátricas. Yo creo que con 2 millones yo estoy bien cubierto, porque quizá el empuje o si me equivoco en algo, quizá los daños que pueda medir sean hasta 2 millones de pesos. Entonces, un doctor que dice, bueno, si yo solamente doy consulta, yo no opero, yo no voy a quirófano, entonces la RC profesional que yo deba tener no va a ser igual que a un médico que sí tiene que ir a quirófano multitudes de veces. Entonces, una mala práctica médica lo puede cubrir de la RC profesional. El Hijo del Todopoderoso nos envía, antes ya ¿cómo de se llama? Pedirnos, Hijo del Todopoderoso. Eso fue, ese es el nombre, el nombre en su... El hijo, porque no hay más. Es unigénito. Él es hijo. Yo me confundí. Entonces, que todito como que nos reseteamos. Jesucristo le habló. Oye, yo le estoy dando el nombre que tiene en su en WhatsApp. Ahora sí entendí. Se llama. Así es como. Bueno, Jesucristo bajó de nuevo. Dice, buenos días, pregúntenle
al licenciado, él habló de doctor, si para reparador técnico existen seguros. Sí, mira, tenemos un minuto para responderle porque ya estamos sobre el tiempo. Mira, todas las personas que brindan un servicio y que ese servicio pueda acarrearle como tal un problema o una demanda por malas prácticas, es necesario que un plomero que instaló un calentador y luego explotó. Exactamente. Pero ese plomero, exactamente, también me imagino que quiere brindar servicio en casa de campo. Yo tengo un cliente que hace ese servicio en casa de campo. Todo va a depender la dimensión que tú tengas del negocio que tú estás en los residenciales, trabajando. Tu visión y no solo tu realidad. Exactamente. Entonces, Johan, la RC profesional se nos acabó el tiempo. Para todos estos profesionales. Hay que seguir hablando de eso. Y recuerden que las personas todos los días tienen más conciencia de cómo demandar. Entonces, usted tiene que tener una póliza de RC profesional porque su patrimonio no. Johan, vamos a hacer un live. Recuerden, estamos en Vivenza 809-399-4141 y en todas las plataformas digitales @vivenza.com. Usted por favor no se mueva, gracias a Johan. Nosotros vamos a escuchar unos importantísimos consejos comerciales y regresamos en la revista.